Esta semana en la asignatura de Lengua y Literatura vamos a leer, ¿cierto?, y a analizar textos literarios. Para eso el objetivo de la clase es formular interpretaciones surgidas de su análisis literario considerando la contribución de los recursos literarios, narrador, personajes, los tópicos literarios, las características del lenguaje, las figuras literarias y todos aquellos elementos que han sido empleados en la construcción del texto para darle sentido cierto a la obra. Además, vamos a interpretar cierto las obras en relación a su intertextualidad, el cómo se establecen ciertas relaciones entre la obra que vamos a leer con otros referentes de la cultura o del arte. Esta semana vamos a trabajar dos textos. El primero es de Julio Cortázar, este escritor argentino, es una de las grandes figuras del boom latinoamericano, fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. El texto que vamos a leer de él es Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que lo cumplas muy felices, que esperamos que te dure porque es de buena marca. Suizo con áncora, de rubíes, te lo regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y paseará contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose a tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta con las vitrinas de las joyerías, en los anuncios por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. ¿Qué les ha parecido el texto? Cuando hemos leído el título Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, pensaron que se trataba, cierto, de esta reflexión en torno al sentido que tiene regalar un reloj, o pensaron que iba a ser otro el tema central. El siguiente texto es de César Vallejo, este poeta peruano, una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, la obra de César Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o del mexicano Octavio Paz. Si bien su evolución fue similar a la del chileno y siguió en parte los derroteros estéticos de las primeras décadas del siglo XX, pues arrancó del declinante modernismo para transitar por las vanguardias y la literatura comprometida. Todo en su obra es original y personalísimo y de una altura expresiva raras veces alcanzada. Sus versos retienen la impronta de su personalidad torturada y de su exacerbada sensibilidad ante el dolor propio y colectivo, que en sus últimos libros se transmuta en un sentimiento de solidaridad como respuesta a sus profundas inquietudes metafísicas, religiosas y sociales. De César Vallejo vamos a leer el poema Considerando en frío. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lobrego, mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se quiebra, a veces pensando como queriendo llorar, y sujeto a atenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza.
examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Lo primero que tenemos que hacer es completar la tabla, ¿cierto? La pregunta número 1 señala qué temas aborda en el texto, qué marcas textuales, qué marcas en el texto, ¿cierto?, nos permiten afirmar esto. Ustedes deben buscar el tema que aborda cada uno de los textos que hemos leído y además apoyar, ¿cierto?, su respuesta en base a ciertos fragmentos de los textos. Número 2. Explique qué significan las siguientes expresiones en el contexto de la interpretación, es decir, en relación al texto en general y la interpretación que estamos haciendo de él, qué significa en preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Cuando te regalan un reloj, te regalan un calabozo de aire. La siguiente cita es, te regalan un pedazo frágil y precario de ti mismo. Y la tercera, en relación al mismo texto, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. En relación al texto, considerando en frío, ¿qué significa cierto? Considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. ¿Qué significa esta expresión? El punto número 3, ¿qué quiere decir el autor sobre el tema? En ambos textos, ¿cierto? ¿Qué elementos o marcas del texto hacen pensar esto? Explique qué efectos genera el uso contextualizado de un determinado recurso. Ustedes busquen, ¿cierto?, los recursos que han sido empleados y el efecto, ¿cierto?, que generan. ¿Qué posturas, se adopta el hablante y o narrador en cada texto frente al tema? Y la última pregunta de la tabla comparativa, ¿qué ideas podemos observar en común entre estos textos? Elaborar, ¿cierto?, un concepto que sintetice estas semejanzas. Por eso es que aquí el cuadro ha sido unido porque debemos buscar los términos en común. La siguiente actividad, cierto, tiene que ver con el proceso de metacognición, es decir, la reflexión acerca de cómo ustedes han logrado llevar a cabo este proceso interpretativo. Vamos a leer los siguientes niveles para que ustedes se evalúen su desempeño en esta actividad. A través, cierto, de la realización de esta actividad, estoy en el nivel 1, es decir, estoy partiendo, necesito ayuda, porque logro trabajar solo algunos aspectos superficiales o explícitos de los contenidos de los textos. Es decir, que estoy en un nivel muy bajo, en donde no logro abstraer información, no logro interpretar ni reflexionar. Voy a estar en el nivel 2 cuando casi llego. Necesito algo más de práctica porque hay algunos aspectos que no logro identificar independientemente, sobre todo los que no se identifican a simple vista. Estoy en el nivel 3 si lo logro independientemente, pero me cuesta algunos elementos más complejos o textos más complejos, aunque me doy cuenta cuando trabajo con otro compañero o cuando lo comentan, ¿cierto?, en nuestras clases vía Skype. Y estoy en el nivel 4 cuando domino muy bien los criterios y puedo ayudar a mis compañeros a resolver dudas. Ahora, una vez que ustedes analizan, ¿cierto?, en qué nivel dentro de la escala de metacognición están, ¿qué dudas persisten sobre la interpretación de los textos literarios? ¿Qué estrategias me han servido para mejorar mis interpretaciones? Recordemos que la interpretación literaria no es solo leer lo que el texto nos entrega, no es solo la información textual que allí aparece, sino que es también analizar todos los recursos, es poner en práctica lo que es la estética que hemos analizado a inicio del año, ¿cierto? Lo que es la estética, lo que es la belleza, lo que son los recursos empleados en los distintos textos para comunicar algo. Eso es la interpretación, tomar en cuenta todos estos elementos y a partir de la mezcla de mis experiencias, lo que me entrega el texto y la disposición, los recursos empleados en el texto, en esta triangulación de información logro extraer, ¿cierto?, una síntesis final que es la interpretación.
qué dudas, cierto, persisten sobre esta interpretación y qué estrategias me han servido para mejorar. Y el desafío, este es el mismo desafío que teníamos para lectura y escritura, solo que el viernes, por las presentaciones que tuvieron, no alcanzamos a resolverlo. Por eso lo vuelvo a plantear para la clase de lenguaje. Una madre manda a su hijo al río para que le traiga exactamente 3 litros de agua. Para ello le da un bote, una botella de 3 litros y otra de 9. ¿Cómo puede medir el niño con exactitud los 3 litros sirviéndose únicamente de las 2 botellas o los 2 botes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ha logrado extraer, cierto, este niño los 3 litros exactos? Recuerden que nuestro horario de Skype, de clases vía Skype, es de 10:05 a 10:35 para que se conecten y aclaremos todas las dudas que puedan surgir en relación al desarrollo de esta actividad. Que estén bien, nos vemos.